Hola amigos, aquí unas creepypastas mientras te pones en el lugar del personaje principal de las historias. Espero les guste. Mi escuela secundaria tenía un segundo sótano. Crecí en un pequeño pueblo de Nueva Jersey y asistí a la escuela secundaria pública local. Era el último año, y mi amigo Jack estaba encargado de acomodar las sillas para una asamblea que se haría más tarde ese día. A mí me arrastraron para ayudarlo, pero no estuvo tan mal porque así me salté la clase de matemáticas de la quinta hora. Eventualmente se nos acabaron las sillas, y uno de los conserjes nos dio un enorme llavero y nos dijo que sacáramos el resto del sótano. Desde niño me fascinaban esos aros con docenas de llaves tintineando juntas. Podían llevarte a cualquier parte. Jack cometió el error de dejarme llevar las llaves al sótano. Mientras caminaba hacia una pila de sillas, mi pie se enganchó en la pata de una mesa plegable y caí de bruces contra el concreto duro, quedándome sin aire. Las llaves se deslizaron por la habitación y desaparecieron detrás de una fila de sillas metálicas plegables. Mierda. Me quejé, poniéndome de rodillas y esperando poder respirar bien de nuevo. Será mejor que encuentres las llaves, advirtió Jack, cargando un montón de sillas. Voy a llevar estas arriba. Vuelvo en un minuto. Encendí la linterna del celular y empecé a arrastrarme por el piso sucio, buscando con las manos y las rodillas. Nada. Con un suspiro pesado, empecé a mover algunas sillas para revisar junto a la pared. Las llaves no aparecían por ningún lado. Justo cuando estaba por rendirme, vi un agujero en el suelo, del tamaño de 2 puños, detrás de donde había estado un grupo de sillas. No quería meter la mano en un hueco sucio y extraño en el sótano de la escuela, así que puse mi celular encima y tomé una foto. El ángulo era pésimo, pero en una esquina de la imagen alcancé a distinguir parte del llavero, que se había enganchado en algo que sobresalía de un lado del agujero. A regañadientes, metí la mano y tanteé hasta que mis dedos rodearon las llaves. Cuando estaba sacándolas, sentí un dolor punzante en el costado del pulgar. Rápidamente subí la mano y la limpié en mis jeans. Tanto las llaves como mi piel estaban cubiertas por un moco espeso y gris. Casi vomito y decidí mentalmente que Jack sería quien devolviera ese llavero. Descubrí que el dolor provenía de un rasguño delgado, de unos 3 centímetros, a lo largo del pulgar. Iba a borrar la foto cuando noté un objeto borroso en el borde de la imagen. Parecía una diminuta estructura en forma de mano, con una pequeña palma de la que salían 3 huesudos dedos coronados con garras afiladas. Pensé en tomar otra foto para demostrar que mis ojos me estaban engañando, pero cuando vi la nueva imagen, me costó contener las ganas de salir corriendo escaleras arriba y largarme a casa. La pantalla mostraba el agujero que daba paso a un pequeño túnel, el cual desembocaba en una sala de buen tamaño debajo del sótano. No había puertas ni ventanas, y por lo que pude ver, la única entrada o salida era ese agujero en el suelo. Cientos de agujas parecían sobresalir de las paredes y el techo. Algunas alcanzaban hasta la boca del agujero, lo que explicaba el corte en mi mano. Justo cuando pensaba en dónde podría ponerme 6 vacunas antitetánicas de golpe, me di cuenta de que la gran masa en el suelo, cubierta con aquel limo gris, estaba compuesta en realidad por cientos, quizá miles, de diminutas criaturas. Eran del mismo color que el moco y tenían 2 bracitos rechonchos y 3 patas largas y delgadas que parecían tentáculos. Cada una tenía una boca enorme llena de hileras de dientes que se parecían inquietantemente a las agujas que salían de las paredes. Cuando Jack regresó, le mostré la foto y, sin decir nada, cargamos más sillas de las que era seguro llevar por una escalera y salimos disparados de ese sótano. Luego mostramos la foto a nuestros amigos, quienes la hicieron circular por toda la escuela. Muy pronto, los rumores sobre la sala bajo el sótano corrían como pólvora por los pasillos. Durante semanas, sufrí pesadillas recurrentes con el agujero en el suelo. Siempre era lo mismo. Me encontraba en esa sala del sótano, habiendo perdido las llaves.
Todo ocurría casi igual que en la realidad, excepto que, cuando metía la mano para sacar el llavero, algo la jalaba hacia adentro. Yo quedaba tirado sobre el concreto, con el brazo metido hasta el hombro en la sala de abajo, gritando mientras millones de dientes en forma de aguja desgarraban la carne de mi brazo, arrancando músculo y piel hasta el hueso. La pesadilla era horrible, pero en las noches en que se sentía más real, solía despertar con pequeñas marcas de agujas en el cuerpo. Tuve ese sueño durante meses, y realmente comenzó a afectarme. Empecé a ver más agujeros en distintos lugares de la escuela. Las agujas en esos agujeros llegaban casi hasta la superficie, y no necesitaba mirar dentro para saber que hallaría otro mar de esas criaturas retorciéndose. La graduación no pudo llegar lo suficientemente rápido. Mientras empacaba para irme a la universidad, encontré uno de esos agujeros en la pared de mi armario. Lo cubrí con un rollo entero de cinta adhesiva y clavé una tabla encima para asegurarme. Me fui a la universidad en San Luis, y mudarme a medio país de distancia me ayudó mucho a tranquilizarme. Cuando volví a casa en las vacaciones de Navidad de mi primer año, el agujero en mi armario había sido enyesado y pintado, lo que me hizo pensar que quizás solo había sido un agujero común que mi mente asustada había convertido en algo más. Ahora vivo en San Luis y me he estado adaptando bastante bien a la vida en el mundo real. Conseguí un trabajo que realmente disfruto y en el que me está yendo bien, y planeo proponerle matrimonio a mi novia pronto. Había atribuido todo aquello al estrés y la paranoia. He tenido varios celulares nuevos desde entonces y nunca volví a encontrar esa foto. Tal vez mi mente exageró todo. Estaba cómodo creyendo que lo ocurrido podía explicarse con pesadillas y ansiedad. Pero hoy, mientras caminaba por el centro, pasé por un callejón de regreso a casa después de cenar en un restaurante. Algo se asomaba detrás de un contenedor de basura. Era un agujero que rezumaba moco gris, lo bastante grande como para que yo pudiera arrastrarme adentro. El agujero, en la pared de un edificio abandonado en la parte antigua de la ciudad, descendía hacia el suelo. Largas agujas brillantes sobresalían de su interior, resplandeciendo a la luz de la luna. Corrí a toda velocidad hasta mi casa. Al recargarme contra la pared para recuperar el aliento, sentí algo afilado clavarse en mi espalda. Para mi horror, descubrí que en la pared de mi cocina estaba comenzando a formarse un pequeño agujero. Mi padre estaba parado afuera de la ventana de mi habitación. Llevaba 5 años muerto. Cuando era niño, mi abuela solía contarme historias sobre la isla en la que vivíamos. Me hablaba de las hadas en las copas de los árboles, de los espíritus bajo el mar, de los fantasmas en los acantilados. Pero la historia que me acompañó durante toda mi infancia fue la del demonio del bosque, el hacedor de la noche. Ella resoplaba cada vez que le pedía que me contara esa historia. «Eres demasiado pequeño», me decía. Tendría pesadillas y la mantendría despierta. Al final cedía, siempre lo hacía. Las historias contaban que había un demonio que vivía en esos bosques. Una criatura que no veía nada en el amor ni en la familia. Nos observaba desde la oscuridad, con ojos llenos de odio hacia todo lo hermoso. Las personas que vivían cerca del bosque tenían que ser cuidadosas. El hacedor de la noche tenía un alma negra y, si lo dejabas acercarse, te arrastraba a la desesperación. Tenía tantos trucos, tantas formas de torturar a la gente del pueblo, que nunca repetía el mismo 2 veces. Ni siquiera sobrevivir era suficiente. Con verlo una sola vez quedabas marcado para siempre, hasta que terminabas quitándote la vida. Lo que siempre me sorprendía del hacedor de la noche era lo inútil que parecía todo lo que hacía. No había un motivo detrás. Lo único que quería era mostrarles a los habitantes lo horrible que era en realidad el mundo. Al final, yo, cobarde como era, temblaba mientras mi abuela me arropaba en la cama. Me besaba en la frente y me decía que el mundo era cruel, pero que ella estaría ahí para mí. La anciana me cuidaba, de verdad lo hacía. En mi 10º cumpleaños, me regaló una radio antigua. Sabía cuánto me interesaban las máquinas y arreglar cosas.
Si lograba hacerla funcionar, me daría un premio. Creo que eso fue lo que lo atrajo. 3 días después de mi cumpleaños, tras recibir el beso de buenas noches de mi abuela y ya acostado en la cama, escuché un ruido. Un golpeteo en la ventana. En el suelo de mi habitación vi la sombra de un hombre. Miré hacia arriba. Mi padre me sonreía. Había pasado tanto tiempo. Tanto, que ya había olvidado su rostro. Pensé que estaba muerto. Pero en ese momento reconocí su sonrisa. Vamos, hijo. Tenemos que ir a la iglesia. No entendía de qué hablaba. Tampoco me importaba. Salté de la cama y abrí la ventana. Él extendió la mano, invitándome a salir. Quizá me llevaría al cielo. Me sostuvo fuerte y me ayudó a salir. Asegurándose de que estuviera bien, me guió hacia un sendero que bordeaba nuestra casa y se adentraba en el bosque. Caminábamos despacio, pero no me molestaba. Disfrutaba el tiempo extra de tener su mano en la mía. Al avanzar entre los árboles, escuché una melodía que se repetía a nuestro alrededor. Un canto provenía del corazón del bosque, justo hacia donde íbamos. Es una canción bonita, ¿verdad? Debía sentir, porque su sonrisa se ensanchó. El frío aumentaba, y la canción se hacía más clara. Eran voces de niños. Muchos, cantando juntos. Los árboles se volvían más retorcidos, sus ramas semejaban manos huesudas que se estiraban hacia mí, como ancianos queriendo atraparme. Su agarre era demasiado fuerte. Y su sonrisa, se seguía ensanchando, tensando su piel mientras miraba hacia la oscuridad. Yo ofrecí una pequeña resistencia. Vamos, John. Tenemos que llegar a la iglesia. Papá, mi nombre no es John. Su expresión no cambió. Si acaso, sonrió aún más. Levantó un dedo largo, estirado, y señaló hacia adelante. Mira la iglesia. En la distancia había una cueva. Una cueva en medio del bosque, que descendía hacia la tierra. Su mano helada me arrastraba mientras yo apenas podía seguirle el paso. Fue entonces cuando noté algo espantoso. Sus piernas estaban al revés. Lo que me llevaba de la mano no era humano. Me solté bruscamente, retrocediendo, listo para correr. Vamos a entrar a la iglesia, John. Se giró hacia mí y grité. Su sonrisa se había retorcido hasta deformar por completo su rostro. Sus labios llegaban hasta sus ojos. Una mandíbula curva, repleta de dientes, se abría hacia mí. Aquella cosa horriblemente sonriente se lanzó a alcanzarme. Corrí por el sendero, mirando atrás solo para confirmar que seguía allí. Me perseguía con ese paso torcido y antinatural, avanzando sobre sus piernas retorcidas. Te veo. Las ramas desgarraban mi ropa y mi piel al pasar, dejando marcas rojas en mi cara. El aire frío se volvió un viento rancio, podrido, que intentaba empujarme hacia atrás. Me pareció una eternidad. Horas viendo esa cosa detrás de mí, horas escuchando esa melodía, horas luchando contra las ramas que querían detenerme. Solo podía hacer una cosa. Correr. Correr lejos del canto. Correr lejos de aquello que me seguía. Cuando la luz de mi casa apareció, estuve a punto de colapsar. Mi ventana. La casa de mi abuela. Mi refugio. Me metí y cerré la ventana con seguro. Me arrastré hasta la cama, me tapé con las sábanas y esperé, rogando por dormirme. O por despertar de una pesadilla. Pasaron unos minutos y, poco a poco, me atreví a mirar desde debajo de las cobijas. Una nueva sombra estaba en el suelo de mi habitación. Él estaba ahí. De pie, afuera de la ventana. Ahora estaba horriblemente deformado. Un árbol podrido y vivo, sonriéndome a través del vidrio. Ojos completamente negros, con 2 puntos rojos en el centro. Golpeó la ventana con sus dedos largos. Déjame entrar. Permanecí inmóvil. El dedo apuntó a la radio. De pronto, se encendió sola, crepitando. Jack. Jack. John. Jerry. Sal, Jerry. Ven con nosotros, Jack. Afuera estarás a salvo. Su voz estaba tan mal, tan distorsionada, que me revolvía el estómago. Ven a la iglesia. Abre la ventana, abre la ventana, abre la ventana.
vete. La radio explotó en un cántico frenético. Abre la ventana, te veré dormir, abre la ventana, abre la ventana. Lárgate. Se detuvo. Por un momento. Un día, vas a dejar la ventana abierta. Y yo me arrastraré dentro, y recordaré lo que hiciste. Te haré recordarlo también. Abre la ventana y no te haré daño. Se quedó allí, completamente inmóvil. Esperando. De la radio comenzó a salir una melodía. La misma canción que había escuchado en aquel bosque, desde aquella cueva. Cantemos juntos, Jack. Lo que salió después fue una serie horrible de ruidos de animales y chillidos desgarradores. Una mujer gritando de dolor. La risa de un hombre. Todo mezclado con el canto. Era un ruido tan espantoso que sentía que mis oídos estaban siendo destrozados. Desde arriba, entre aquella cacofonía negra, escuché una voz que bajaba. Jack. Jack, ¿eres tú? ¿Qué está pasando? Los ruidos se detuvieron. De la radio salió una voz frustrada, un aullido demoníaco sin ningún disfraz de amistad. No vas a ser nada. Nada. ¿Sabes cómo te veo en 10 años? Te veo gordo y sucio, colgado de una cuerda en tu propio cuarto, porque fuiste un fracasado. Para ese momento ya solo estaba sollozando. Solo vete. Por favor, vete. Déjame decirte la verdad, Jack. El mundo es espantoso. Es vacío y oscuro. Al final, no importará si vienes conmigo o no. Las voces comenzaron a desvanecerse, al igual que la sombra en el suelo de mi habitación. Lo verás, Jack. Lo verás. La puerta de mi cuarto se abrió de golpe. Mi abuela entró y me abrazó, sin decir palabra. Se quedó a mi lado hasta que dejé de llorar y me quedé dormido. Esa noche tuve una pesadilla horrible. Algo me sostenía de la mano y me arrastraba por el bosque, hasta aquella cueva en lo profundo. Entramos, y vi el origen del canto. Había docenas de niños desnudos y encadenados, tirados en el suelo de la cueva. Sus bocas se abrían y cerraban al compás de la canción. Todas sus cadenas llevaban a un agujero en el piso de la cueva. Y mientras lo observaba, mi padre retorcido emergió de la oscuridad y extendió la mano hacia mí. Desperté de golpe, intentando liberarme de ese agarre helado. De pronto se volvió cálido, y vi el rostro de mi abuela iluminado por la luz de la mañana. Ella se había quedado dormida en su silla, al lado de mi cama, aún sujetándome la mano. Cada noche, durante una semana, se quedaba conmigo. Nunca me preguntaba qué había pasado, era como si simplemente lo entendiera. Nunca volvería a escuchar a mi padre. De vez en cuando, mirando hacia los árboles junto a la casa, distinguía su rostro entre los troncos secos, sonriéndome. Un día vas a dejar la ventana abierta. Después de la primera vez, atascaba el seguro para que no pudiera abrirse. Luego, la vida siguió. La vida golpeaba sin avisar, como una tortuga panza arriba. Vivir era difícil. Estaba solo la mayor parte del tiempo. Cuando terminé la escuela, pasé por el punto más bajo de mi vida. Y no voy a contar aquí toda mi historia, me ahorro los detalles, pero fue muy malo. A veces casi podía escucharlo otra vez. ¿Sabes cómo te veo en 10 años? Te veo gordo y sucio, colgado de una cuerda en tu propio cuarto, porque fuiste un fracasado. Esta es la primera vez que lo admito. Hubo un momento en que creí esas palabras. Que terminaría ahorcado. En medio de todo, incluso cuando me fui de la casa, mi abuela me llamaba. Me preguntaba cómo estaba. Y yo le decía que estaba bien. Mentiría si dijera que no me sentía como un perdedor, teniendo a mi abuela como única amiga en el mundo. Pero esas llamadas me mantenían en pie. Pasé muchas semanas sobreviviendo solo gracias a esas llamadas. 15 años después, unas 780 semanas, recibí la llamada. Era su doctor. Ella estaba enferma. La habían llevado al hospital del pueblo y estaba con soporte vital. Llegué esa misma noche. En la cama blanca del hospital, mi abuela me reveló la verdad. Yo era un hijo de una violación. Su hija, mi madre, tenía 15 años cuando conoció a mi padre. Él era un hombre respetado en el pueblo. Ella lo veía como un tío de confianza.
Y así fue fácil que la llevara entre los árboles, donde la ultrajó. Durante 5 semanas mi madre no dijo nada. Solo cuando ya era demasiado obvio, cuando su cuerpo empezó a mostrarlo, se derrumbó y le contó a mi abuela. Mi abuela quería llamar a la policía, pero mi madre le suplicó que no lo hiciera. Mi padre era un hombre aterrador. Ella juraba que él la encontraría, incluso en prisión, incluso después de muerto. Había un miedo tan grande en ella que ni siquiera podía hablar bien. Decía que él le había prometido que cuidaría de su hijo. Que tenía un lugar en el bosque donde podrían vivir juntos. Entre las lágrimas de su hija, mi abuela cedió. Se casaron. La boda tuvo lugar en una iglesia vacía en medio del bosque. Durante los siguientes 4 años, mi abuela no volvió a ver a su hija. Cuando lo hizo, fue de repente. Iba cargando víveres cuando vio un cuerpo tirado cerca del borde del bosque. Mi madre seguía viva, pero apenas. Había perdido tanto en ese tiempo. Tanto cabello, 27 kilos, 3 dedos. Pero todavía me tenía a mí. Me sostenía con fuerza, como si fuera un pequeño salvavidas. Mi abuela tuvo que abrirle los dedos a la fuerza para darme un poco de comida. En las horas siguientes, trató de sacar de su pobre hija todo lo que pudiera. Durante casi 5 años, mi madre había estado muriendo en una pesadilla. No hablaba de dónde había estado, solo murmuraba sobre una iglesia. Estaba rota en todo su espíritu. Solo la chispa más pequeña quedaba en su cuerpo, la chispa que había usado para escapar conmigo. Lo dejó cuando me llamó por el nombre equivocado. Mi abuela finalmente llamó a la policía. Cerró todas las puertas, atrancó las ventanas y dejó que su familia durmiera en paz por primera vez en años. Fue solo después que supo la verdadera magnitud de la monstruosidad de la que su hija había escapado. Los policías habían encontrado una cueva en el bosque. La iglesia de mi padre. Había tantos cuerpos. Tantos niños, todos desnudos, encadenados, muertos. Estaban demacrados, pero no todos habían muerto de hambre. Sus cadenas llevaban hasta una poza oscura donde encontraron a mi padre flotando, desnudo y sonriendo. Lo electrocutaron. Mi madre nunca dejó de tener pesadillas. Mi abuela se despertaba para encontrarla murmurando en sueños. Hablaba de lo asustada que estaba de él. De las pesadillas en las que su cadáver estaba de pie afuera de su ventana, pidiéndole que lo dejara entrar. Cerca de mi 5º cumpleaños, mi abuela pensó que tal vez estaba mejorando. Se había vuelto más callada y alegre. Había en ella un aire de alivio, como si su sufrimiento estuviera llegando a su fin. En el cumpleaños de mi madre, mi abuela llevó a casa un pequeño pastel para celebrarlo. Encontró a su hija colgada del ventilador del techo. Me contó lo impotente que se sintió aquel día. Toda su ayuda había llegado demasiado tarde. Ella había inventado historias para lidiar con lo sucedido. Sabía que no debía haberme contado aquella historia, la historia del hacedor de noches. La historia de mi padre. Había sido su manera de sobrellevarlo. No sabía que me afectaría de esa forma, que me dejaría cicatrices. Me dijo que lo sentía por todo. Miré a la mujer que veía al violador de su hija cada vez que me miraba. Miré a la mujer que no tenía razón alguna para criarme, para no abandonarme en el mundo. La besé en la frente y le agradecí por haberme amado. Había tanto que no dije. Tantas veces que me salvó la vida. Pero esperé que fuese suficiente. Sostuve su mano y me quedé con ella hasta el día en que murió, 3 semanas después. No quiero decir nada bueno sobre este lugar en el que nacemos. Es un sitio horrible, cruel para vivir. El mundo era cruel, pero mi abuela lo hizo más brillante para mí. Sus ojos eran como 2 diminutos destellos de luz en una oscuridad inconmensurable. El mundo es aterrador. Esa es la verdad. No pierdan la esperanza en los demás. A veces, es lo único que nos mantiene vivos. No pierdan la bondad. No pierdan el alma. La publicación de Starman es uno de los mayores misterios de Internet. Pero sé quién es.
La primera publicación que hizo Starman fue en un foro donde yo era moderador. El post tenía una sola línea enigmática. ¿Podrás ser tú quien encuentre la estrella y obtenga el premio? No era el primer acertijo que veía ahí. La mayoría eran bromas que aparecían de vez en cuando, pero este se sentía distinto. Poco después de publicarlo, el usuario agregó un comentario con un enlace. Al hacer clic, me llevó a una página vacía con un único campo para ingresar un código de 8 dígitos y un símbolo de estrella blanca. Sin contexto. Sin instrucciones. Incluso la estrella era simple. Una figura de 5 puntas delineada en negro sobre fondo blanco. No pasó mucho tiempo antes de que los usuarios descubrieran que, al abrir la imagen de la estrella en un editor de texto, se revelaba una larga y confusa cadena de letras. Otro moderador, mi amigo Siesta91, descubrió una hora después que al descifrar ese texto se obtenía una URL que apuntaba a unas coordenadas de Google Maps en Australia. Un usuario que vivía cerca fue al lugar. Era solo una calle residencial común, pero en un poste de luz encontró una pancarta con una estrella y un código QR. Al escanearlo, se abría un archivo MP3 con un sonido extraño. Y eso fue todo. Medio foro, incluyéndome, quedó enganchado. La gente empezó a llamar al autor Starman y a teorizar sobre qué sería el premio. Siesta y yo pasábamos noches enteras en llamada por voz, escuchando metal progresivo, le encantaba Dream Theater, y analizando las pistas. Estábamos seguros de que todo conduciría a un código final para la página inicial. El sonido extraño, al reproducirlo al revés, revelaba un fragmento de una canción de Michael Jackson. Curiosamente, sus letras aparecían en la cadena de texto de la imagen original. Los usuarios descubrieron que al descifrar esas letras específicas, se obtenía una segunda URL, con nuevas coordenadas de Google Maps, esta vez en la República Checa. Todo el asunto era increíblemente complejo, y teníamos que llegar al fondo. Día y noche compartíamos hallazgos y reuníamos nueva información de otros usuarios. La pista más reciente llevaba a una página de Goodreads que apuntaba a un libro específico. Esa nos tuvo bloqueados por horas. Después de intentar todo, tuve una idea. La cadena larga de la imagen tenía casi solo letras, excepto por unos pocos números. 3, 5 y 1. Tal vez sea un número de página, pensé, y le escribí a Siesta. Él había comprado el ebook y empezó a leer, esperando encontrar algo. Cuando me mandó una captura de pantalla, parecía otro callejón sin salida. Leímos y releímos la página hasta que la frustración nos ganó. Pero notamos algo raro. Había más números de lo normal. Usando el mismo método de antes, los escribimos aparte. La secuencia se veía inconfundiblemente como un número de teléfono, y el código de área tenía sentido. Siesta y yo estábamos eufóricos. Marcamos de inmediato. La llamada conectó con un mensaje grabado. La voz de un hombre, agitada y entrecortada. Lo lograron, vayan por su premio. El código es AX1J00LM. Luego se cortó. Es el código de la página. Grité. Casi al mismo tiempo, Siesta me mandó un mensaje con lo mismo. Corrimos a ingresarlo. Tenía las manos temblando, pero apenas presioné Enter, la pantalla mostró un error. El enlace había expirado. Hey, mi link expiró al poner el código. ¿Te pasa lo mismo? Le escribí. Un momento después, me mandó una captura. Una pantalla negra con un texto en mayúsculas. Encontraste el código. Tu premio llegará pronto. Me invadió la decepción. Siesta y yo habíamos resuelto el acertijo juntos, pero aparentemente solo una persona podía avanzar. Y él seguramente fue más rápido. Aún así, me alegré por él. No teníamos idea de qué era el premio, pero su entusiasmo era contagioso. Estaba eufórico. Acordamos hablar luego por videollamada. Hasta ese momento, solo nos conocíamos por chat. Mostrar la cara a desconocidos en internet no era lo más prudente, pero confiaba en Siesta. Cuando por fin encendimos las cámaras, no hubo sorpresas. Éramos solo dos nerds blancos apenas sobreviviendo.
Él todavía vivía con sus padres. Siesta tenía todo tipo de teorías sobre el enigma de Starman. Tal vez era un programa secreto del gobierno buscando talento, una prueba de alguna empresa privada de seguridad o incluso un concurso clandestino. Pasamos horas especulando sobre el premio. Fuera lo que fuera, Siesta insistía en que lo compartiría conmigo. Lo resolvimos juntos. Repetía. Entonces, de pronto, escuché un golpe fuerte a través de los audífonos. Desde mi vista, podía ver la puerta detrás de él temblar por el impacto. Estaba justo detrás de su silla, visible en la cámara. Siesta se giró, sobresaltado. Era muy tarde para recibir visitas. «Mamá. ¿Eres tú?», preguntó, sin obtener respuesta. Otro golpe. Igual de fuerte que el anterior. «¿Quién es?». Su voz temblaba. Yo solo me quedé mirando, sin entender del todo qué estaba pasando. Lentamente, Siesta se levantó y se acercó a la puerta. Extendió la mano, temblando, y cuando la abrió, había alguien parado ahí. Un hombre. De estatura promedio, jeans, camiseta. Su cuerpo era claramente humano y normal, pero su rostro, en mi pantalla era un borrón. Una distorsión pixelada en forma de estrella reemplazaba su cabeza. No podía distinguir ningún rasgo. Siesta se quedó paralizado. El hombre tampoco se movió. Solo se miraron durante unos segundos. Y la conexión se cortó. Intenté llamarlo de inmediato. Le envié mensajes. Nada. Durante horas, seguí intentando contactarlo, averiguar qué había pasado, pero estaba desconectado en todas partes. Solo tenía sus nombres de usuario y un correo, probablemente falso. Ningún dato real sobre quién era Siesta en la vida real. Durante mucho tiempo me pregunté qué le había ocurrido, convenciéndome de que el premio era algo increíble y que quizás sus teorías eran ciertas. Tal vez simplemente no podía comunicarse. Intenté contar lo que vi en el foro, pero todos me llamaron mentiroso y troll. Nadie me creyó. Poco después dejé de ser moderador, conseguí un trabajo de verdad y solo revisaba el foro de vez en cuando. No hubo más publicaciones de Starman. Algunos imitadores aparecieron, pero fueron desmentidos rápido. El autor original tenía un identificador único que nunca volvió a usarse. Pasó un año entero antes de que Starman regresara. Un fin de semana entré al foro y vi su nueva publicación. La clave coincidía con la original. Era el mismo Starman. Había otra página web, otro código por descifrar. Los usuarios se apresuraban a ser los primeros en resolverlo. Cuando vi el hilo, ya habían avanzado bastante. Alguien había descifrado un mensaje oculto en el código de la imagen, y el acertijo había pasado por pasos similares al anterior. Tras varios días de investigación, encontraron una URL que llevaba a una canción. Una canción de Dream Theater, la banda favorita de Siesta. Usando el mismo método de descifrado del primer post, el resultado revelaba una frase. Ayúdame. Trabajé en un proyecto de supersoldado para el gobierno. No puedo decir mi nombre por mi propia seguridad, así que por ahora llámenme Investigador X. Pero lo que sí puedo decir es que trabajé en un proyecto de supersoldados del gobierno. Sí, ya lo sé. Suena típico, pero juro que es verdad. Lo llamaban Proyecto Lovecraft. No sé cuándo comenzó, pero fui transferido como investigador después de su inicio. Estaba en un búnker bajo el Área 51. De nuevo, lo sé, suena cliché. Pero ahí está lo interesante. La fama del Área 51 la hace demasiado obvia, por lo tanto, es el escondite perfecto. Al menos, así lo veo yo. Me estoy desviando. Llegué allí en el año 2001 y trabajé en el proyecto, y aún hoy sigo haciéndolo. Y déjenme decirles algo. He visto cosas realmente perturbadoras. Así que pensé que debía contárselo a alguien. Que alguien sepa lo que estamos haciendo aquí. Es incorrecto. Por eso escribo esto. Comencemos con algunos reportes de experimentos, ¿les parece?
Espero que no descubran esto. Así es como ocurren las ejecuciones. Registro de experimento. Fecha: 1 del 5 de 2001. Proyecto: Lovecraft 247. Sujeto: soldado raso, clasificado. Altura: 1.83 metros. Peso: 63.5 kilogramos. El sujeto fue asegurado a una camilla con correas de cuero de 4 centímetros en muñecas y tobillos. Se le inyectó una muestra del suero Lovecraft 47B. El sujeto comenzó a convulsionar durante aproximadamente 2 minutos y medio. Al finalizar las convulsiones, el soldado, clasificado, empezó a ganar masa muscular de forma exponencial. Sangre comenzó a salirle por los ojos, y cuando su masa muscular alcanzó aproximadamente el 75% de incremento, su corazón y sus ojos explotaron, causándole la muerte instantánea. Notas del investigador. La prueba fue prometedora. El crecimiento de masa muscular fue una mejora notable respecto a los experimentos anteriores. Registro de experimento. Fecha: 15 del 6 de 2001. Proyecto: Lovecraft 287. Sujeto: sargento, clasificado. Altura: 1.80 metros. Peso: 95 kilogramos. El sujeto, por petición propia, fue colocado en una celda de contención de 1.5 metros por 1.5 metros, hecha con vidrio antibalas de 25 centímetros, inmediatamente después de ser inyectado con una muestra del suero Lovecraft 59A. Aproximadamente 45 segundos después, el sujeto comenzó a convulsionar, vomitando sangre y fluidos digestivos durante el proceso. Su masa muscular aumentó rápidamente un 15%. Las convulsiones cesaron tras 2 minutos, momento en el que el sujeto emitió un grito salvaje, casi animal. Golpeó el vidrio con una fuerza de, censurado, por pulgada cuadrada, fracturándolo. 3 agentes armados ingresaron al área y abrieron fuego con rifles M16, cargados con munición antipersonal. El sujeto fue herido, pero no mostró ninguna reacción visible. Atacó a los guardias, desmembrando a cada uno. Luego comenzó a devorar los cadáveres. Durante el consumo, el sujeto desarrolló un tercer brazo y un ojo adicional, además de otras extremidades menores. Aproximadamente 45 segundos después de iniciar la ingesta, su corazón explotó. Notas del investigador. Las tendencias caníbales del sujeto no eran esperadas. Sin embargo, su aparente resistencia a las balas, el aumento de fuerza y el crecimiento de extremidades adicionales son prometedores. Se necesita continuar con las pruebas. Eso es todo lo que puedo compartir por ahora. Sé que no es mucho, pero no puedo filtrar demasiada información. Si lo hago, podrían descubrirme. Está bien, debo irme por ahora. Pero prometo volver con más. Y si no regreso, es porque me atraparon. Investigador X, desconectando. Hola a todos. Soy el Investigador X. Por si no vieron mi publicación anterior, los pondré al tanto. Soy un investigador que trabaja en un proyecto gubernamental de supersoldados conocido como Proyecto Lovecraft. Y ya que mis superiores aún no han encontrado la publicación anterior, y ustedes creen que esto es ficción, estamos a salvo, por ahora. Sin embargo, a las familias de las pobres almas en las que hemos experimentado, solo puedo decirles: lo siento. Sé que todos arderemos en el infierno por lo que hemos hecho. Cada uno de nosotros, desde los jefes de investigación hasta el recluta más bajo, es culpable. En fin, me estoy desviando, ¿verdad? Ustedes están aquí por más experimentos, ¿no? Malditos enfermos. Pero bueno, lo prometí, así que aquí vamos. Registro de experimento. Fecha: 13 del 8 de 2001. Proyecto: Lovecraft 387. Sujeto: mujer embarazada de edad, clasificada. Altura: 1.67 metros.
Peso: 59 kilogramos. El sujeto, bajo el pretexto de someterse a un aborto, fue inyectado en el útero con una muestra del suero Lovecraft 87B. Aproximadamente 35 segundos después comenzaron las convulsiones. El cuello del sujeto se torció en un ángulo de 372 grados. Aún así, el cuerpo seguía moviéndose. 1 minuto y medio después del inicio de las convulsiones, el torso superior del sujeto se rompió por completo. El feto, que estaba en etapa temprana de gestación, emergió de la cavidad torácica completamente desarrollado. Este feto pasó a ser denominado sujeto Lovecraft 2, y la madre fue designada como Lovecraft 1. Lovecraft 1 demostró seguir moviéndose, pese a las heridas mortales. Le crecieron 3 apéndices semejantes a brazos desde los costados, y su mandíbula se extendió unos 8 centímetros fuera del cráneo. Lovecraft 2 poseía 5 ojos y múltiples deformidades. Ambos sujetos golpearon las paredes reforzadas durante 5 minutos antes de morir. En ese punto, los órganos internos de Lovecraft 1 se licuaron, y Lovecraft 2 murió al mismo tiempo que la madre. Informe de autopsia. Lovecraft 2, pese a no estar a término, pesaba 21.5 kilogramos. No tenía corazón ni sistema digestivo. Además, poseía varios huesos no presentes en humanos y dientes similares a colmillos de 7 centímetros. Notas del investigador. Mostró el mismo comportamiento salvaje que los sujetos anteriores. La falta de corazón y sistema digestivo en Lovecraft 2 sugiere una adaptación, probablemente para evitar las explosiones cardíacas de pruebas anteriores. Además, el crecimiento de extremidades sin tendencias caníbales es un avance prometedor. Aún se desconoce cómo la madre sobrevivió tanto tiempo considerando sus heridas. Registro de experimento. Fecha: 13 del 9 de 2001. Proyecto: Lovecraft 415. Sujeto: cadáver de víctima del ataque al WTC. Causa de muerte: impacto tras lanzarse desde la Torre Norte el 11 de septiembre. Altura: no disponible debido al estado del cuerpo. Peso: no disponible. El sujeto fue colocado en una mesa de autopsias estándar y se le inyectó el suero Lovecraft 89A aproximadamente 5 minutos después de la exposición inicial. El sujeto comenzó a reanimarse. Se puso de pie a pesar de múltiples fracturas óseas, especialmente en las piernas. Vomitó su propio corazón, para luego devorarlo, desarrollando una segunda boca en la región del cuello, completa con dientes. Al notar a los investigadores tras el cristal protector, se lanzó contra ellos. Golpeó el vidrio y logró romperlo. El doctor, clasificado, fue atrapado y arrastrado al otro lado. Con su segunda boca, el sujeto roció fluidos digestivos sobre el doctor, luego le arrancó el esófago y se lo comió. Tras consumir parte del cuerpo, el sujeto desarrolló un apéndice tentacular en la espalda. El personal armado ingresó con munición explosiva y escopetas calibre 12. Tras varios disparos, el sujeto fue eliminado. Notas del investigador. Aunque la muerte de un colega nunca es algo positivo, la reanimación de tejido muerto y su persistencia hasta la intervención del personal sugiere un posible uso militar. El canibalismo y el crecimiento de extremidades siguen siendo efectos secundarios del suero Lovecraft que aún no comprendemos del todo. Tal vez podría aprovecharse como arma biológica. Actualización. Tras la reanimación del cuerpo del doctor, clasificado, cualquier intento de usar el suero Lovecraft 89A como arma biológica queda prohibido, por el riesgo de contagio. Estos fueron mucho más gráficos. Les dije que había visto cosas horribles. Así que, con eso dicho, díganme si quieren más. Mientras no descubran quién soy, publicaré nuevos registros. Hasta entonces, fui el investigador X, trayéndoles los reportes del proyecto. Lovecraft. Editado. Investigué y encontré una grabación de seguridad del incidente con la reanimación del doctor, clasificado. A continuación, mi mejor intento de transcripción. Fecha:
14 de 9 del 2001. Hora: 1 de la madrugada en punto. El cuerpo del doctor, clasificado, se encontraba sobre una mesa de autopsias, habiendo sido disecado para analizar los efectos internos de los fluidos digestivos con los que fue rociado por el sujeto hostil. A la media hora, y pese a la ausencia de varios órganos vitales, clasificado, se sienta en la mesa. Un investigador cercano no lo nota. El sujeto, ahora designado 89A1, atraviesa el torso del investigador desde atrás con un solo golpe. Se puede ver su brazo completamente perforando el cuerpo. Los siguientes 35 minutos muestran a 89A1 devorando el cadáver del investigador, que posteriormente también se reanima, recibiendo la designación 89A2. En el momento en que 89A2 revive, 89A1 ya presenta crecimiento de extremidades adicionales y nuevos orificios corporales. A las 2 de la madrugada, 2 guardias armados ingresan en patrulla. 89A1 y 89A2 los atacan. Matan a uno, pero el otro logra eliminar a 89A2 antes de ser asesinado por 89A1. 10 minutos después, un escuadrón armado entra al recinto. Sufren bajas, pero logran eliminar todas las instancias de 89A. Los cuerpos de los guardias muertos fueron incinerados inmediatamente, junto con todos los restos reanimados. Así que, sí. Puede que accidentalmente hayamos creado zombies. Supongo que definitivamente iremos al infierno. Antes que nada, me disculpo por la demora. Debido a la naturaleza de lo que estoy contándoles, tuve que retrasar esta publicación, ya que mis superiores están más atentos últimamente. Pero aquí estoy. Por si no lo saben, soy el investigador X, y trabajo en un proyecto de supersoldados del gobierno, conocido como Proyecto Lovecraft. Tras lo que oficialmente se conoce como Incidente 89A, el proyecto Lovecraft fue suspendido del 15 del 9 de 2001 al 16 del 12 de 2001. Cuando se reanudaron las pruebas, comenzamos a experimentar tanto con animales como con humanos. Los detalles están a continuación. Nota: después del incidente 89A, todo sujeto que muestre comportamiento hostil deberá ser incinerado inmediatamente, según el protocolo 89A3. Registro de experimento. Fecha: 16 de 12 del 2001. Proyecto Lovecraft 422. Sujetos: una rata de laboratorio estándar, Lovecraft 1C. Un gato callejero, Lovecraft 2C. Peso: Lovecraft 1C. 0,001 libras. Lovecraft 2C. 5.0 libras. El sujeto Lovecraft 1C fue inyectado con el suero Lovecraft 95A, luego colocado en una jaula junto al sujeto Lovecraft 2C. A los 11 segundos, Lovecraft 1C mostró un incremento significativo en su agresividad. Lovecraft 2C respondió atacando y devorando al otro sujeto. Aproximadamente 1.5 minutos después de la ingestión, los signos vitales de Lovecraft 2C cesaron abruptamente. Lovecraft 1C emergió del interior del cuerpo de Lovecraft 2C. El sujeto era ahora considerablemente más grande. Lovecraft 1C comenzó a asimilar el cuerpo del otro sujeto. 30 segundos después, el nuevo organismo comenzó a moverse. La criatura resultante, denominada Lovecraft 3C, desarrolló varios apéndices no propios de mamíferos, que crecieron en su espalda. Golpeó repetidamente las paredes de la jaula, rompiendo la puerta en 2 minutos. Fue incinerado inmediatamente. Notas del investigador. Lo más intrigante de este experimento fue la asimilación del sujeto muerto. Tal vez esto podría usarse en el futuro. Esta cepa tiene un gran potencial. Registro de experimento. Fecha: 24 del 12 de 2001. Proyecto Lovecraft 500. Sujeto: muestra de células madre humanas. Se introdujo el suero Lovecraft 98B en las células madre humanas.
30 segundos después de la exposición, las células comenzaron a multiplicarse rápidamente, casi 50 veces más rápido que la tasa normal de reproducción celular. En 2 minutos, se formó una mano humana, con una boca en la palma y un ojo en cada nudillo. A los 5 minutos, la mano había desarrollado ojos en todo el antebrazo, y la boca comenzó a vocalizar sonidos. 2 minutos después, creció un torso incompleto y la mitad de un segundo brazo. Una boca grande se formó en el pecho del torso, con colmillos de 15 centímetros. La criatura comenzó a arrastrarse hacia el cristal protector. Los investigadores observaron que tenía ventosas en los dedos mientras trepaba por la ventana de observación. Abrió la boca del torso, y un segundo brazo emergió desde su interior, con un ojo en la palma. Le crecieron piernas similares a las de una araña, y roció una sustancia desconocida sobre el cristal, el cual comenzó a disolverse. El sujeto fue incinerado inmediatamente. Notas del investigador. El desarrollo de un nuevo organismo completo a partir de células humanas es un avance interesante. La hostilidad de la criatura no era esperada. La posibilidad de crear soldados desde cero es prometedora, pero se requiere más investigación. Maldición. Están viniendo. No puedo compartir más. Van tras de mí. Alguien tiene que detener lo que está ocurriendo aquí abajo. La semana pasada, uno de los sujetos escapó, y aún no lo han encontrado. La gente está desapareciendo, y algunos parecen estar enfermándose. Yo también. Soy el investigador X, y me desconecto por ahora. Espero poder traerles más, si es que sigo con vida. No tengo mucho tiempo. Soy el investigador X, y algo terriblemente malo está ocurriendo aquí. Puedo escucharlos golpeando la puerta. No pasará mucho antes de que entren. La gente está muriendo aquí abajo, aunque decir muriendo sería tener suerte, ¿no? Como dice un libro de Stephen King. A veces, es mejor estar muerto. En fin, disculpen si me cuesta mantener la coherencia, las malditas voces y gritos no me dejan pensar. Buenas y malas noticias. Buenas noticias. Creo que el proyecto Lovecraft logró crear supersoldados, en cierto modo. Son letales, a prueba de balas, increíblemente fuertes y rápidos como el demonio. Malas noticias. No podemos controlarlos. Y ahora, la gente está muriendo. Y cuando mueren, bueno, no permanecen muertos. Me he atrincherado en la cafetería del complejo. Aunque no durará mucho. He visto cosas horribles. He hecho cosas horribles. Verán, no soy solo un investigador. Soy el jefe de investigación. Yo ordené todas las pruebas. Yo aprobé cada experimento. Sabía que lo que hacíamos estaba mal. Así que, dicho esto, aquí está, lo que asumo será, el último registro experimental del programa gubernamental conocido como Proyecto Lovecraft. Registro de experimento. Fecha. 5/3/2018. Proyecto Lovecraft, 7240. Sujeto. Hombre adulto. Altura. 1.93 metros. Peso. 88 kilogramos. Notas médicas. El sujeto presenta escoliosis severa. El sujeto fue inyectado con suero, 89B. Las convulsiones comenzaron y no cesaron durante varios minutos. Tras 15 minutos, el personal médico ingresó a la sala. 5 minutos después, se declaró la muerte del sujeto. Mientras colocaban el cuerpo en una bolsa, el sujeto se reanimó. La enfermera, clasificado, y el doctor, clasificado, fueron tomados por la cabeza por el sujeto, que se incorporó repentinamente. A diferencia de otros sujetos reanimados, 5302-1 no mostró comportamiento salvaje. Actuó con precisión. Le rompió el cuello a la enfermera y al doctor, y comenzó a devorar su carne mientras miraba directamente al personal de observación. Las reanimaciones de ambos cuerpos ocurrieron 2 minutos después, designadas como 5302-2 y 5302-3.
El personal de seguridad ingresó al área y abrió fuego. Sin efecto. Ninguna de las instancias 5302 mostró daño o reacción. A una velocidad aproximada de 18 metros por segundo, 5302-1 empaló a un guardia, le arrebató el arma y disparó contra los demás. Se ordenó la incineración inmediata. Los signos vitales cesaron. Los cuerpos fueron retirados para autopsia. Nota. A la 1 de la madrugada del 6 de marzo, el cuerpo de 5302-1 desapareció. Se cree que volvió a reanimarse. Las razones por las cuales los demás no lo hicieron aún son desconocidas. En resumen, 5302-1 tenía un factor regenerativo. Y lo peor. Podía pensar. Nos fue eliminando uno a uno, y ahora, el complejo está infestado. Pero aún más terrible, han empezado a fusionarse entre ellos. He logrado matar a algunos. No todos son invulnerables, eso ya lo aprendí. Pero, me han mordido. Tengo una erupción extendiéndose por el cuerpo. Tengo hambre. Y sé que pronto, seré uno de ellos. Dios, ni siquiera recuerdo cómo desarrollamos los sueros 89A y 89B. Creo que provenían de una aldea en Rusia. Envío esto con la esperanza de que alguien aprenda de nuestros errores. Que aprendan del proyecto Lovecraft. Dios mío, estoy oyendo voces ahora. Todas hablan al mismo tiempo. Una mente colmena, quizá. Son más inteligentes de lo que pensé. Podemos pensar. Me pregunto quién será nuestro, quiero decir, su alza. Estoy perdiendo la cordura. Publicaré esto antes de perder toda razón y convertirme en uno de ellos. Dios tenga piedad de nuestras almas. Adiós. Investigador X. Administrador. En Columbia, Carolina del Sur, hay un manicomio abandonado en la esquina de Bull y Elmwood. Si entras y subes por sus escaleras en espiral hasta el segundo piso, encontrarás una gran sala de tratamiento. Frente a la entrada de esa habitación hay una mesa cubierta por cientos de hojas de afeitar oxidadas. Muchas personas han reportado sentir un impulso extraño de tomar una de esas cuchillas y cortarse una pequeña X en el centro de la frente, justo en la zona que corresponde a la glándula pineal. Pocos ceden a ese impulso. Quienes superan el miedo al tétanos o a alguna infección describen un dolor de cabeza cegador y una pérdida casi total de la visión. Al recuperar parcialmente la vista, todos afirman haber visto siluetas humanoides negras mientras continuaban explorando el asilo. Estas figuras sombrías no interactúan directamente con quienes las ven, pero emiten un murmullo etéreo desde lo que serían sus labios apenas formados, como si se susurraran cosas entre ellos. Otros simplemente se agrupan en las esquinas de los pasillos o celdas, encogidos en sus masas oscuras. Algunas personas han afirmado haber visto a una entidad que todos llaman el administrador. Esta figura se encuentra siempre sentada en la oficina administrativa. Está hecha de una energía oscura y cambiante, similar a la de los otros habitantes sombríos, pero con ciertos rasgos definidos. Una capucha oscura que cubre gran parte de su rostro y unos ojos brillantes que parecen reflejar la luz de la habitación. Lo más extraño de todo es que el administrador siempre presenta lo que parece ser un hocico canino con filas de afilados dientes. Todos los que se han encontrado con él han huido de inmediato, sintiendo una malicia aguda e inconfundible en sus ojos brillantes, como si fuera una inteligencia maligna contenida en una forma vacía. Algunas personas incluso han afirmado que, después del encuentro, sienten que siempre hay alguien observándolos, y ocasionalmente, ven por el rabillo del ojo la figura de un gran perro negro. La noche en que me di cuenta de que los demonios viven entre nosotros.
Nunca esperas que las historias de miedo que lees aquí sean verdad, hasta que te pasa a ti. Era finales de junio de 2018, así que ahora hace unos 3 meses. Me ha tomado 3 meses escribir sobre esto. Mi mejor amiga, la llamaremos Inés, volvió a casa por vacaciones desde su universidad y se trajo a su compañera de cuarto, que nunca había estado en California. Vamos a llamarla Ki. Bueno, Inés y yo hemos sido fanáticas de las cosas de miedo desde que nos conocimos en primer año de secundaria. Siempre nos llamó especialmente la atención un castillo llamado Preston Castle, que está en una ciudad vecina. Preston Castle era una escuela de reforma para chicos, que no se usa desde 1960 porque se supone que está embrujada. Se dice que uno de los chicos mató a su ama de llaves, Anna Corben, es real, búsquenlo, y que ahora Anna y algunos de los chicos rondan el castillo. Incluso el programa Ghost Hunters hizo un episodio allí. Yo estaba tan obsesionada con ese castillo que logré convencer a mi clase de criminología en la secundaria para hacer una visita guiada. No es raro hacer visitas allí porque cada octubre hacen una casa del terror, decoran todo, se esconden y te saltan de la nada, de verdad da miedo. He hecho la visita 3 veces y planeo volver este mes. Incluso tienen tours para quedarse a dormir, pagando. El punto es que he ido a ese castillo muchas veces. Legal o ilegalmente. Primero lo primero. El castillo está en una colina y da a un pueblo fantasma, que es un pequeño vecindario donde vivían las sirvientas y los guardias. He caminado por ese barrio antes y sí que da malas vibras. Las ventanas están rotas, las puertas clausuradas y pintadas con spray diciendo inhabitable. Ese pueblo fantasma es muy importante, así que guárdalo en la cabeza. Volvamos. Inés, Ki y yo sentadas en la sala de Inés, eran como las 2 de la madrugada. Estábamos contándole historias de miedo aquí cuando a Inés y a mí se nos ocurrió esta brillante idea de llevarla a Preston Castle. Solo estaba a 1 hora, así que ¿por qué no? Empacamos linternas y nos fuimos al pueblo de Ione. Subimos a mi carro, yo manejaba, Ki iba de copiloto y Inés detrás de mí. Al llegar al castillo, sentí de inmediato un nudo en el estómago. Ojo, he ido en tours y sola 1000 veces, pero nunca me había sentido así de mal. El plan era bajarnos y caminar, pero mientras más subía la pendiente, peor me sentía. Pero bueno, una no se raja tan fácil, así que si las chicas se bajaban, yo también. Llegando arriba, escuché a Iris decir: chicas, no quiero bajarme, lo que me alivió muchísimo. Así que decidimos quedarnos en el carro y alumbrar con las linternas por la ventana. Después de que Ki vio suficiente, di la vuelta y empezamos a bajar hacia el pueblo fantasma. Vimos un gato cruzar la calle, así que paré para dejarlo pasar. Dato rápido. Cuando bajas del castillo, el pueblo fantasma te queda a la izquierda. El gato cruzó de forma que todas nuestras cabezas giraron hacia el pueblo fantasma. Bueno, seguimos. Como buenas tontas, alumbramos al gato con las linternas, diciendo oh y oh, pero entonces algo en el camino, como 15 metros detrás del gato, me llamó la atención. Estaba cruzando la calle. Al principio no sabía si mi mente me estaba jugando una mala pasada, así que mantuve la linterna en el gato, pero no aparté mis ojos de esa cosa que veía. Lo que vi todavía me da escalofríos. Al principio pensé que era un animal, pero cuando mis ojos se ajustaron vi que era un humano. Parecía una sombra, pero le podía ver la caja torácica y tenía brazos y piernas anormalmente largos. La forma en que caminaba todavía me pone los pelos de punta. Estaba encorvado como en plancha, caminaba en 4 patas. Pero la forma en que se movía era como un arrastre militar, pero a unos 50 centímetros del suelo. Se movía extremadamente lento, tomándose su tiempo con cada paso. Lo vi como por 1 minuto, y en ese minuto solo dio 2 pasos lentos. Estaba en shock, no podía creer lo que veía. Recuerdo que me quedé hipnotizada, con visión de túnel, y Jessica sonaban como la maestra de Charlie Brown. Y de pronto, la realidad me golpeó. Escuché a Iris clarito decir espera un segundo y vi, aterrada, cómo su linterna se movió del gato a la criatura que yo miraba. Escuché a Iris gritar y entonces yo también grité. Porque ahí me di cuenta de que no estaba en mi cabeza, Iris también lo veía.
Esa cosa giró la cabeza para mirarnos, y ojalá tuviera algo más aterrador que decir, pero la verdad es que en cuanto me miró, arranqué el carro. Ni paré en la señal de stop por miedo de que esa cosa fuera rápida y nos persiguiera. Manejé hasta llegar a una gasolinera bien iluminada y ahí paré para recuperar el aliento. Desgraciadamente, aquí termina la historia. Tengo una teoría. Podría haber sido un hombre desnudo drogado, pero eso no explica los miembros anormalmente largos. No fue hasta que hablaba con una pariente que me dijo algo que me mató de miedo. Sabes que cuando un demonio posee un cuerpo, es como un bebé recién nacido, no sabe caminar y no encaja en el cuerpo hasta que se adapta a su nueva piel. Eso podría explicar por qué se arrastraba tan raro y por qué tenía los brazos y piernas tan largos. Puedes creerlo o no, pero te juro que no miento sobre esa noche. De verdad creo que lo que vi esa noche era demoníaco y me da aún más miedo saber que volveré allí para el tour de Halloween.